Bien, vamos a pasar ahora entonces a las aclaraciones y preguntas de parte de ustedes al tema que estamos presentando, perder la vida para salvarla. Es un estudio exegético y teológico sobre Juan 12:25 y sus paralelos sinópticos. Así que hoy hemos ya presentado el primer tema, es decir, Marcos 8:35 y su contexto, que hemos llamado contexto sinóptico, porque es el mismo contexto que aparece en los evangelios de Mateo y de Lucas, que son los evangelios sinópticos, ¿no? Estos tres, a diferencia de Juan. Norberto quiere hacer una pregunta. Por favor, que las preguntas sean breves, concisas, o aclaraciones, pedidos de aclaración. Buen día, padre. Buen día. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? Se me escapó el sábado. Pase bien a todos. Yo pude entenderte, lo estaba notando acá, lo del contexto textual, que en principio es el que le da el pleno sentido, digamos, por decirlo de alguna manera, gramatical al texto, digamos, ¿no? El contexto textual. Y puedo entender el contexto histórico. Ahora, yo en más de una oportunidad me hablaron de un contexto doctrinal, que hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace una errónea interpretación y que está, en contraposición con la moral o con eso. ¿Cuántos contextos en definitiva tendría la Biblia? O sea, el doctrinal, el textual y entiendo el histórico. Vamos a ir aclarando las cosas. Me hizo lío lo del contexto. Bueno, no te preocupes. Cuando yo hice mi estudio, me hice lío con el texto. Yo no sabía qué era un texto. No sé si a ustedes les pasó alguna vez preguntarse, ¿qué es un texto? Yo hablaba con el padre Cava, el moderador, y él me decía una cosa y yo decía otra, y los dos entendíamos que por ejemplo, el contexto inmediato para mí era el texto. Y él decía, no, ese es el contexto inmediato. El texto es el dicho de Jesús, es Marcos 8:35. Ese es el texto. Correcto. Y el contexto es lo que está antes y lo que está después de ese dicho, de ese texto. Pero eso lo determinamos nosotros. ¿Cuál es el texto? Bueno, yo determiné que el texto a analizar iba a ser el dicho de Jesús, la sentencia de Jesús. Bueno, ¿cómo es así que yo tuve que ir a la biblioteca a buscar bibliografía para saber qué es un texto? Yo decía, ¿cómo tantos años trabajando con textos y no sé lo que es un texto? Y la mejor definición la encontré en un libro titulado Los métodos de la exégesis bíblica de Werner Stenger, publicado por Herder en 1990. Bueno, la definición de texto es enunciación lingüística coherente y estructurada que se halla al menos relativamente terminada en sí y que se propone un efecto determinado. Entonces, ¿qué es un texto? Es una enunciación lingüística que tiene una coherencia, tiene una estructura, que se halla al menos relativamente terminada en sí y que se propone un efecto determinado. Eso se llama pragmática del texto. Entonces aquí tenemos la sintaxis, la semántica y la pragmática. Dicho en criollo, nadie habla por hablar. Todo el que habla se propone producir un efecto en el oyente. Bien, entonces, una vez, no vamos a seguir ahondando en esto que es un texto, pero ya por lo menos a ustedes les da una idea de que es una enunciación lingüística, que puede estar escrita o puede ser verbal simplemente, pero que tenga un mínimo de coherencia, que esté mínimamente estructurada. Y el dicho de Jesús, yo llegué a la conclusión de que es un verdadero texto, tiene sentido, es coherente, tiene una estructura. Hemos visto un paralelismo antitético de elementos contrapuestos y que se propone un efecto determinado por parte de Jesús. Yo les decía, el efecto es desestructurar para estructurar en un nivel superior.
Y después vamos al contenido, bueno, ¿qué significa perder para salvar? ¿No es cierto? Bien. Respondiendo a tu pregunta sobre el contexto. Aquí nosotros nos vamos a limitar al contexto que se encuentra dentro del Evangelio de Marcos. Dentro de Marcos. Y leemos Marcos dentro de Marcos, no fuera de Marcos. Esto se llama interpretación contextual. Ahí está. Por supuesto, si en algún momento se genera algún problema de interpretación, ¿no? Quienes somos profesores de la Iglesia Católica, nos atenemos a la doctrina católica. Yo recuerdo, cuando di clases en la universidad, en la Facultad de Teología del Uruguay, de Montevideo, antes de comenzar a dar clases, tuve que hacer el juramento de que iba a enseñar la doctrina católica. Tuve que rezar el credo, el largo, ¿vieron? El seno constantinopolitano. Pero eso cada tanto aparece alguna controversia de tipo doctrinal. Aquí, con el dicho de Jesús, no tenemos ese problema doctrinal. Acá nos limitamos entonces al texto de Marcos, y el texto de Marcos que nos ocupa hoy, este primer día, es Marcos 8:35, que es la versión del dicho de Jesús en el primer contexto, que es ese que hemos visto recién. Yo les presenté el contexto inmediato, que son las instrucciones de Jesús a los discípulos, instrucciones para aquellos que lo quieren seguir. Y también les presenté el contexto remoto, es decir, lo que está antes y está después, es decir, todo comenzó con aquella profesión de fe de Pedro, ¿vieron? Cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo, luego le sigue el anuncio de la pasión, la incomprensión de Pedro. Como Jesús se da cuenta que no comprenden, los instruye, que es el contexto inmediato, y después lo que le sigue es el relato de la transfiguración, luego la bajada del monte, con la incomprensión de los discípulos, y también cuando se encuentran al papá de este endemoniado desesperado porque los discípulos no lo pueden curar, con lo cual los discípulos demuestran la impotencia, la incapacidad para curar. Entonces, Marco nos está presentando el contraste entre Jesús, que entiende por dónde va el reino de los cielos, que entiende el proyecto del Padre, y los discípulos que no comprenden. Entre Jesús, que tiene la potencia, la capacidad para curar, y la impotencia, la incapacidad de los discípulos. Ese es el contexto más amplio, el contexto remoto. Fíjense, esto nos ayuda a comprender muy bien la adhesión que nosotros podemos tener a Jesús y a su evangelio. Acuérdense que una de las conclusiones es la identidad entre Jesús y el evangelio. Cuando Jesús no está más, ¿qué nos queda? El evangelio. Entonces, el proyecto de vida que Jesús propone, y del cual nosotros no nos avergonzamos, y puede producir una pérdida de la vida, incluso una pérdida martirial de la vida. Piensen ustedes, cuando los cristianos quieren vivir los criterios del Evangelio de Jesús en contextos adversos. Pongamos un ejemplo. En tu barrio se despacha droga y eso está dañando a los jóvenes del lugar. Siguiendo los criterios del Evangelio, nosotros, los cristianos, tratan de ayudar a estos jóvenes, de sacarlos de esta adicción. Bueno, inmediatamente vas a encontrar oposición de aquellos que negocian con esto. ¿Se dan cuenta? Eso es un ejemplo extremo, digamos, que puse para que ustedes lo vean, lo visualicen bien. Pero bueno, los criterios de Jesús no son los criterios mundanos que se nos presentan hoy. Y entonces, si nosotros realmente queremos seguir a Jesús, y vamos a tener que renunciar a estos criterios mundanos, es decir, perder la vida para salvarla. Es decir, pero la causa es Jesús y el Evangelio, ¿se dan cuenta? Y esto es algo típico de Marcos. La palabra Evangelio no aparece en los otros dichos de Jesús, ni en Lucas, ni en Mateo, ni en Juan.
Es típico de Marcos. Gracias, padre. Silvia. Ahí me escuchan. Sí. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bien, Bueno, Silvia. Bien. me pareció escuchar al principio de la disertación como que nos quedaría una tarea o alguna consigna cada jueves a partir de lo que hayamos escuchado y visto en estas clases o reuniones. Yo no sé si queda, digamos, si hay alguna consigna particular para trabajar con este evangelio o si es solamente rumiarlo como para ir después comparando con los otros. O sea, la pregunta es... Gracias, Silvia, sí, gracias. Ya entendí. La consigna yo ya se las dije. O sea, después del encuentro de hoy, lo que van a tener que hacer ustedes es verificar este paralelismo del contexto así llamado sinóptico, el paralelismo entre Marcos, Mateo y Lucas. Bien, Entonces, bien. en ese paralelismo, a ver si yo puedo compartir pantalla, les muestro, entonces, Verificar el paralelismo. claro, tienen que verificar incluso contextualmente hablando. Acá está, fíjense en la pantalla y tienen. El primer contexto es el contexto sinóptico, así llamado. ¿Por qué? Porque ahí tienen Marcos 8:35 que hemos analizado hoy y sus paralelos Mateo 16:25, Lucas 9:24. Mateo y Lucas tienen a su vez un duplicado en otro contexto que lo vamos a ver más adelante. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer después del encuentro de hoy es verificar, comparar Marcos 8:35 con Mateo 16:25 y con Lucas 9:24. ¿Queda claro? Bien. Y no solamente el texto, Silvia, no solamente el texto, sino también el contexto. Contexto. Es decir, contexto. sí, exacto, texto y contexto. Es decir, que ustedes van a encontrar también en Mateo 16 y en Lucas 9 van a encontrar la profesión de fe de Pedro, tú eres el Cristo, van a encontrar el primer anuncio de la pasión, eso es el contexto precedente, van a encontrar el relato de la transfiguración, ese es el contexto siguiente, la bajada del monte y la curación del epiléptico. Entonces, y también van a encontrar el contexto inmediato, es decir, esas instrucciones que Jesús dio a sus discípulos. Entonces, ese es el trabajo que van a tener que hacer en casa. Buscar Marcos 8:35, verificar lo que yo dije hoy, en Mateo 16 y en Lucas 9:24. Correcto. Sí, sí, sí. Gracias. No, por favor. Bueno, aquí llegan las preguntas en el chat. Una pregunta es, esta sentencia de Jesús, ¿está dirigida a los discípulos y dice también a la gente? O sea, quiere decir que es el destinatario. Vos decías recién que cuando uno habla tiene en cuenta a quién le habla, ¿no? A quién quiere llegar. Exacto. Bueno, Jesús como no Jesús sabemos cómo amplía, son los otros sinópticos, a quién se dirige, pero acá... Jesús amplía el auditorio. Antes estaba con los discípulos, ¿se acuerdan? En Cesarea de Filipo les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Está solo con los discípulos. Luego les anuncia la pasión, está solo con los discípulos. Y ahora, el texto de Marcos, en Marcos 8:34 dice, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, aquí amplía el auditorio. Perfecto. Ese es el destinatario. Pero si ustedes hacen el trabajito en casa y se van a Lucas, ¿cuál era el texto de Lucas? 9:24. Entonces van a Lucas 9:24. Lucas 9:24. A ver si lo encuentro. Acá está.
Fíjense que en 9:23 Lucas dice, decía a todos. No dice a la gente a la vez que a los discípulos como Marcos. Dice Lucas 9:23, Jesús decía a todos. Este todos en Lucas es muy importante. ¿Por qué? Porque el todos está indicando el universalismo de Lucas. La salvación es para todo el mundo. ¿Se dan cuenta por qué es importante que en casa hagan los deberes y comparen un evangelio con otro? El contexto es casi idéntico, pero van a encontrar algunas diferencias, algunas particularidades. En este caso, se refieren a los destinatarios de estas instrucciones que Jesús da. En Marcos, a la gente a la vez que a los discípulos. En Lucas, a todos. En Mateo solo a los discípulos. Ah, ¿ya te fijaste en Mateo? Bien. Sí, en Mateo 16:25. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Mateo sigue solo con los discípulos. Perfecto. Bien, la otra pregunta es, el Evangelio de volviendo a Marcos. Marcos tiene 16 capítulos, ¿no? El Evangelio de El Marcos. Evangelio según Marcos. Exacto, 16 capítulos. Es el más breve de los 4. Sí, y esta sentencia está justo en el medio, ¿no? Está en el capítulo 8. Y está, te diría, pasando el medio. Bien. Porque Si no el medio, el centro del Evangelio de Marcos, ¿cuál es? Es la profesión de fe de Pedro. Tú eres el Cristo. Porque el título del Evangelio de Marcos, que es el versículo 1, Marcos 1:1, ese es el título del Evangelio. ¿Qué dice el título del Evangelio? Arge tu evangeliu Jesús Christus huiu theu, que significa arge, principio, fundamento del Evangelio, tu evangeliu, el principio, el fundamento de la buena nueva es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, que sea el Cristo se nos dice a mitad del Evangelio. Pedro que le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Y que sea el Hijo de Dios, recién al final del Evangelio, el centurión, viéndolo morir de esa manera, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Ven? Entonces, después de esto, o sea, pasado, sí, está casi en el medio del Evangelio. El centro del Evangelio, les vuelvo a repetir, es la profesión de fe de Pedro. Luego, la segunda parte del Evangelio comienza en 8:31, con el primer anuncio de la pasión. El texto que dice, en Marcos 8:31, dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo de... Ahí está, un nuevo comienzo. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser reprobado. Parece ser que hasta ese momento todo iba sobre rieles. Había oposiciones, sí, de parte de los fariseos, de los escribas, incluso algunos familiares también lo consideraban a Jesús que se había vuelto loco, en fin. Había ya unas primeras, digamos, lo hemos visto el año pasado todo esto, ¿cierto? Bueno, pero a partir de 8:31, Jesús comienza a decir abiertamente, el texto griego dice la palabra abiertamente. Jesús comienza a decir abiertamente cuál va a ser el destino del Hijo del Hombre, ¿no? Bien. Bueno, aquí hay alguien que dice, estoy siguiendo un texto con 2 ediciones diferentes de la Biblia, y en una dice vida, y en otra dice alma. Muy buena la pregunta, sí. Muchos traducen, el texto griego dice psique, ¿vieron? De ahí viene psicología, psique, bueno. Las Biblias más antiguas traducían alma, pero en realidad hay que traducir, se puede traducir la palabra psique, que es muy importante, se puede traducir, sí, por alma también, pero conviene traducirla por existencia, la existencia de una persona, la vida de una persona, el sí mismo, ahí está, el self, como dicen los ingleses, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere vida
o alma en el texto, que en el texto griego, les vuelvo a repetir, dice psyche. La palabra griega es psyche. Eduardo. Sí, mi pregunta es, porque vos cuando hacés todo el análisis lingüístico y todo de esta sentencia, no mencionaste la palabra paradoja. La mencioné al final, dije discurso paradójico, sentencia paradójica. Claro, para mí me parece muy importante esto del hombre como ser paradojal, que haya una aparente contradicción ante los dilemas que se presentan en la vida, ¿no? Que es lo contrario a la opinión común, ¿no? Eso sería la paradoja. Entonces, Paradoja es exactamente, es lo contrario a la opinión común, pero yo te diría lo contrario al sentir común, al pensar común, al querer común y al actuar común. Eso es paradoja. Es decir, Jesús nos presenta algo realmente paradójico, que aparentemente va en contra de lo que es normal, pero no. Es el modo de pensar, de sentir y de actuar de Jesús. Y esta sentencia también así tan paradójica, Sí. ¿no sería la fuente de la oración simple de San Francisco? Bueno, ahí tenés también, exacto, la oración simple atribuida a San Francisco, ojo, porque es un texto que no fue compuesto por San Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde haya odio, que yo lleve amor, donde haya ofensa, perdón. Sí, va a contrapelo del mundo actual, ¿no? Fíjense, ¿por qué las guerras? Y porque la violencia y la venganza y todo eso. Bueno, no, el Evangelio va por otro lado, ¿no? Nos propone, hace otra propuesta. Y porque es muriendo que uno alcanza la vida eterna, ¿no? Termina. Exacto, muy bien, exacto, ahí tenemos otra paradoja. Gracias. Bien. Aquí otro mensaje dice, ¿qué clase de vida es la que tiene en un sentido y en otro? Porque vos decías, tiene vida, perder, perder. ¿Qué vida queremos ganar y nos hace perder la vida? ¿Y qué vida perdemos para ganarla? Sí, parece un juego de palabras, ¿no es cierto? Bien, el texto dice, porque quien quiera salvar su existencia, ¿no? Quien intente salvar su existencia, la perderá. Es decir, quien intente salvar el pellejo en el momento en que las papas queman. A ver, vamos a los mártires de La Rioja, por ejemplo. Monseñor Angelelli estaba en Roma cuando la persecución a los cristianos de La Rioja, de la iglesia riojana. Y le dijeron, no vuelvas a la Argentina porque te la van a dar. Y él, siendo obispo, dijo, no, yo soy el pastor de la diócesis, yo no voy a abandonar la Grey. No voy a abandonar. Por algo es beato, por algo fueron proclamados beatos los 4. Lo mismo dígase de los otros 3, del laico Wenceslao Pedernera, que siguió trabajando en las cooperativas, cuando los latifundios no querían oír hablar de cooperativas porque les sacaban el negocio. Entonces, en ese caso, vos podés, Monseñor Angelelli podía haberse quedado en Roma, el fraile nuestro, Carlos de Dios Murias, que también fue asesinado en ese mismo contexto y que también es beato, pudo haberse quedado en Buenos Aires, en uno de nuestros conventos. El francés, el padre francés, Gabriel Longueville, pudo haberse vuelto a Francia, sin embargo se quedaron, ¿no? Entonces, si se hubiesen ido, eso significa querer salvar su vida. En cambio, ellos la arriesgaron, ellos se animaron a arriesgar su vida por Jesús y por el Evangelio. Muchos hacen una lectura política de esto. No. Que tenga consecuencia política es otra cosa.
Pero la opción de estos 4 mártires beatos riojanos es por Jesús y por el Evangelio, por un proyecto pastoral que respondía al Concilio Vaticano II. Entonces, ahí está claro qué significa el querer salvar la vida, es decir, querer escapar del peligro. En cambio, ellos se quedaron en la segunda parte del dicho, ¿no? Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Ellos ya llegaron al destino final, que es la comunión total con Dios, ¿no? Entonces, lo mismo en el ejemplo que yo les ponía hace un rato. Si yo por miedo no hago, no busco a los jóvenes y trato de sacarlos de las adicciones, si por miedo no hago eso, eso es querer salvar la vida. En cambio, si yo arriesgo y ayudo a los jóvenes, bueno, la puedo llegar a perder, me la pueden quitar. Empiezan por las amenazas, cuando algo no te gusta, o la corrupción en cualquier institución, cuando uno quiere trabajar a favor de la honestidad, de la transparencia, el que no quiere eso, el que tiene sus intereses económicos y de poder, va a tratar de sacarte del medio de alguna manera. Capaz que no te maten, pero bueno, hay otros medios, hay otros modos sutiles. Entonces, ahí está la opción. A ver, el querer, el perder la vida por Jesús y por el Evangelio significa yo adhiero a la propuesta que hace Jesús, a la propuesta de hombre, de persona que hace Jesús. Ahora, esa propuesta puede tener como consecuencia la pérdida de la propia existencia. Son 20:25, nos quedan 5 minutos. Bien, hay 2 preguntas más. Una dice lo siguiente: ¿cuál sería la clave entonces para perder bien la vida? La adhesión al Evangelio. Por eso entonces quiere decir que el Evangelio lo tenemos que conocer, porque si no lo conocemos no podemos adherir. Y bueno, ¿por qué yo estudié Biblia? Porque cuando entré en la orden franciscana, vi que la regla dice, la regla de los frailes menores es esta: observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo dije, yo del evangelio la verdad que conozco poquísimo. Entonces, si tengo que observar el evangelio, lo mejor que puedo hacer es estudiarlo para saber cuál es el alcance que tiene el mensaje de Jesús, la buena noticia, ¿no? Entonces, volví a hacer la pregunta que hiciste al principio. Si perder la vida para salvarla es adherir a Jesús y el Evangelio, para poder saber entonces cómo tenemos que obrar, tenemos que conocer el Evangelio. Claro, claro. Es adherir a Jesús, es adherir a los criterios del Evangelio. ¿Sí? Bien, y la otra pregunta... Y esto significa que uno va formando su conciencia. Porque es más fácil no formarla bueno, es más fácil dejar la conciencia laxa. Y bueno, dejarla. No, mejor no me meto en esto porque es peligroso formarnos, dejar que Jesús forme nuestra conciencia, y esto es lo que hace la palabra. La palabra no queda infecunda. Dice el profeta Isaías, como la lluvia, ¿no? Produce su fruto. Y como dice Jesús en el Evangelio de Marcos, justamente la parábola del sembrador, así conocida, dice, la potencia que tiene la semilla de la palabra, si cae en terreno fértil, produce mucho fruto. Por eso no hay que tener miedo si los cristianos somos cada vez menos, somos minoría. Basta que haya cristianos que acojan la palabra, porque la palabra de Jesús, el Evangelio, tiene fuerza, tiene una potencia y puede producir el 100 por 1. Fíjense, de entre ustedes, yo no voy a mencionar nombres, pero que yo sepa, hay 2 personas que ya entraron en la orden franciscana celular gracias a los cursos bíblicos. ¿Qué significa? Que la palabra está produciendo fruto. Es la palabra, la que empieza a producir fruto, la que te cambia la mentalidad. Una mentalidad mundana, retrógrada, y no ideológica, no. Es porque tratamos de seguir los criterios de Jesús, ¿no?
Allí donde haya ofensa, yo pongo perdón. Amor a los enemigos, ese es Jesús, el Evangelio. Devolver el bien por mal. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonarle? Le pregunta Pedro a Jesús. Pensaba que era muy generoso Pedro, hasta 70 veces 7, y Jesús le dice, no, perdón, hasta 7 veces, porque los hebreos perdonaban hasta 3, ¿no? Entonces, Pedro multiplicó por 2 y le sumó 1, 7, y Jesús le dijo, no, hasta 7 veces no, hasta 70 veces 7, lo que significa siempre, siempre. Por otro lado, esto es de todos los días, porque esta elección es diaria, ¿no? O sea, es diaria, no es que uno hace una opción una vez y ya está. Exacto, exacto. Nosotros tenemos que renovar la opción fundamental, así se llama, opción fundamental, de ser cristianos, todos los días. Y por eso es importante llevar una vida espiritual sana, tener momentos de oración, confesarnos regularmente, cada mes, por ejemplo, ¿no? O sea, tener una vida, participar de la vida sacramental, tener un compromiso cristiano, en fin, todo lo que hace a nuestra vida cristiana, ¿no? Informarnos. Por ejemplo, un problema que surgió en estos días que me consultaban, dice, Martín, cuando hay un escándalo enseguida, los medios lo publican, ¿no? Bueno, ¿y quién habla y quién dice las bondades de la Iglesia en Argentina, la Iglesia en el mundo, todo lo que está haciendo el Vaticano, el Papa, ayudando? ¿Cuántas veces viajó el cardenal enviado del Papa a Ucrania, llevando ayuda y consuelo a la gente? Bueno, la pregunta que yo les hago a ustedes hoy es, ¿cuáles son las fuentes de información que ustedes tienen? Yo tengo 3 fuentes de información por día, y una profana, por decir así. Bueno, las 3 fuentes de información son AICA, Agencia de Información Católica Argentina, ahí yo me entero todo lo que pasa en la Iglesia Argentina; CENIT, lo que pasa en la Iglesia y en el mundo; y Vatican News. Bueno, son 3 fuentes, muchas se repiten a veces las informaciones, pero ahí yo me entero de lo que pasa, de todo lo que hace la Iglesia. Ahora mataron a un obispo en Estados Unidos, no sé si ustedes se enteraron. Bueno, y cada año salen las estadísticas de cuántos cristianos matan. Sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. Bueno, eso los medios no lo publican. Cuando un sacerdote es fiel hasta el final y da su vida, eso no es noticia. Cuando un laico, una religiosa, da su vida, tampoco. Entonces, ¿se dan cuenta? Estamos en un mundo inmersos en una mentalidad mundana, ¿no? Y nosotros necesitamos asumir activamente una posición como cristianos en el mundo de hoy, empezando por las fuentes de información. Bueno, me paro aquí. Bueno, una última pregunta, la última sí leo todas, es si podés decir algo más sobre la incomprensión de los discípulos, porque ahí aparece varias veces que no lo comprenden. ¿Es solamente porque no saben que iba a morir y resucitar, o por qué no lo comprenden? El tema de la incomprensión de los discípulos es un tema típico de Marcos, ¿no? En más de una ocasión Marcos a los discípulos les dice, ¿cómo? ¿Todavía no entienden? ¿Todavía no comprenden? En el texto que hemos leído hoy, cuando cura al endemoniado epiléptico, Jesús les dice, generación malvada. Dice, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Marcos 9, a ver si ustedes lo ven. Marcos... Exclama Jesús, ¡ay, generación incrédula! Se los está diciendo a los discípulos y a los que tiene adelante. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Y en varias ocasiones Jesús les dice a los discípulos, ¿pero cómo? ¿Todavía no entienden? Es que tienen la mente embotada. Por eso es necesario, porque nosotros no vamos a ser más que los discípulos. Nosotros necesitamos
comprender. ¿Y cómo vamos a comprender? Y bueno, siguiendo a Jesús. Ahí está el contexto de seguimiento. Por eso, el primer capítulo que presenté hoy es la vida, fruto del seguimiento de Jesucristo. ¿Qué significa seguimiento de Jesucristo? Significa vivir en comunión con Él, comunión de vida con Jesús. Seguirlo de cerca, eso significa. Porque si ustedes recuerdan, también en Marcos aparece hacia el final, en el relato de la pasión, en un momento dado cuando Pedro niega a Jesús, todos lo sabemos. Bueno, hay un autor francés que explica por qué Pedro niega a Jesús. Y porque lo seguía de lejos. Y a Jesús o lo seguimos de cerca, o tarde o temprano lo vamos a terminar negando, ¿no? A diferencia de Juancito, que lo siguió hasta la cruz. Y las mujeres también. Y por eso le fueron fieles. Pero menos mal que después Jesús, después de resucitado, reivindicó excepto a Judas, ¿no? Reivindicó a todos los discípulos, y por la fuerza del Espíritu los discípulos de temerosos y de cobardes pasaron a anunciar el reino, el reino de Dios, el mensaje, el Evangelio, a todo el mundo, ¿no? Bien, si les parece, vamos concluyendo. Nos vemos el próximo jueves.